¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Esto es tu casa? ¿Pero tomamos la 201 o la 301? Porque le pasó a la gente que Ahí nos vamos a dejar. en alguna parte no la pasó. Eso es lo que a mí me dio a entender, parece que habla con el Chao, que estés bien. Chao, abrazo. Voy a buscar la que tenía esta. Vamos a hacer ¿Esto es tu casa? ¿Pero tomamos la 201 o la 301? Porque le pasó a la gente que Ahí nos vamos a dejar. en alguna parte no la pasó. Eso es lo que a mí me dio a entender, parece que habla con el Chao, que estés bien. Chao, abrazo.
hacernos cargo de un tema que también es parte nuestra. El resultado del conflicto mapuche es también parte de nuestra indiferencia, de la insensibilidad de muchos sectores. Y en estos momentos en que ya se cumplen 60 días de una dramática huelga de hambre, hacemos un llamado a toda la sociedad, no solamente al Estado, a resolver, como decía Diego, en el marco de los antecedentes históricos, las reivindicaciones del pueblo nación mapuche. Y nosotros creemos que ahora que estamos por cumplir 40 años de un hito doloroso en nuestra historia, como es el golpe de Estado, tenemos que justamente hacernos cargo de esta historia. Ya basta de instituciones que reprimen, ya basta de leyes que no resuelven los conflictos, sino que agudizan la violencia en el país. Por eso hacemos un llamado a toda la sociedad y al Estado a resolver de una vez por todas el conflicto del pueblo nación mapuche y todos los sectores en este país que están siendo agredidos en sus derechos. También una suerte de llamado de atención a la sociedad justo en un mes en que las posiciones se han en cierto modo polarizado un poco más en la Araucanía. Exacto, pero esa polarización justamente tiene que ver con el manejo mediático y por eso es muy importante que los medios de prensa cumplan con la ética periodística e informen la verdad, lo que está ocurriendo, que se constituyan en la cárcel de Concepción, que vean las comunidades como están siendo militarizadas y reprimidas fuertemente. Creemos que los medios de prensa tienen la oportunidad histórica de reivindicarse. Han sido parte de muchos montajes durante 40 y muchos años más y este es el momento en que los periodistas y los medios tienen que reivindicarse y ser partidarios de la verdad. Gracias.